Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 4. Dios es apasionado y compasivo. A veces, o muchas de las veces ocurre que nosotros no podemos dar una noticia, sea buena o sea mala, porque primero pensamos en la persona a la cual le vamos a dar esa noticia. ¿Por qué? Porque podría ocasionar daños emocionales. A muchas personas hasta pierden la vida. Pero también se ha llegado a pensar de que los seres humanos tienen que ser fuertes, sin sentimientos, y que eso es intrascendental. O sea, que no vale la pena, que no es real. Pero quizás te has dado cuenta que tú tienes emociones. Yo tengo emociones y todo el mundo tiene emociones. Y no es malo sentir las emociones. Probablemente que alguna vez has escuchado que alguna persona que está enamorada dice, sentí maripositas. Y te quedas pensando, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que sucedió? Son las emociones. Y de esa manera las expresas. En el estudio de esta semana vamos a mirar qué grande amor tiene Dios y cómo también Él tiene compasión, tiene sentimientos, al igual que tú y yo. Porque cuando Dios crió al ser humano, lo crió a semejanza de Él. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría para poder entender el mensaje que tiene para nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos son intrínsecamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según cierta escuela filosófica griega de la antigüedad, la persona ideal era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. También las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Sí, así es. Estas no pueden ser intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfecta. Dios nos trata como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Miremos lo que dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. También podemos mirar yo no sé si alguna vez has escuchado esta historia, probablemente que la hayas escuchado, de la mujer que con su esposo y su hijo y trataron de cruzar la montaña en medio del invierno. La noche y la tormenta detuvieron su avance. El esposo fue en procura de ayuda
y se perdió en medio de la oscuridad y de la nieve. Y se demoró en regresar. La madre sintió que el frío de la muerte se apoderaba de ella, de manera que descubrió su cuerpo frente al frío viento que caía, con el fin de dar lo que le quedaba de vida para salvar a su hijo. Al llegar la mañana encontraron al bebé arropado con el chal de la madre, preguntándose tal vez por qué no se despertaba de su sueño. Nosotros podemos mirar, como dice en el libro de Isaías, o como leemos en la Biblia, tal vez el amor o el mayor amor común a la experiencia humana sea la de una madre o un padre por su hijo. La Biblia utiliza a menudo las imágenes de las relaciones padre-hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por las personas, haciendo hincapié en que la compasión de Dios es exponencialmente superior incluso a la expresión humana más profunda y hermosa de este mismo sentimiento. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Por ejemplo, a veces nosotros pensamos como hombres, la mujer no tiene sentimiento. La mujer dice, el hombre no tiene sentimiento. Todos tenemos sentimientos. Todos fallamos. No hay nadie perfecto. Sí. Quizás la mamá puede fallar, papá puede fallar, pero de una cosa sí estamos seguros. Dios no falla. Dios no te abandona. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y en Jeremías 31, 20, ¿no es Efraín hijo precioso para? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y en el libro de Isaías 49, 15 es nuestro versículo que dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré. Nosotros podemos mirar que hay muchos versículos con referencia al amor de mamá y al amor del padre. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Alguna vez te has preguntado qué tanto te ama Dios? Yo a veces me pregunto que si realmente nosotros merecemos vivir. Yo merezco vivir. Y probablemente que tú, al igual que yo, nos damos cuenta que no merecemos la vida. El pecado es tanto hoy en día, no solamente en nosotros, sino en todo el mundo, que por la misericordia de Dios es que estamos vivos. Dios es bueno. También nos quedamos pensando que, ¿por qué será que Él nos ama tanto? Nosotros en cada prueba tenemos consolación eficaz. ¿No se conmueve nuestro Salvador al comprender nuestras debilidades? ¿No ha sido tentado en todo como nosotros y no nos ha invitado a llevarle cada prueba y perplejidad? Entonces no nos aflijamos por las cargas de mañana. El que da fuerza para hoy dará fuerza también para mañana. Claro. Y nosotros podemos mirar también en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
El problema entonces es de que nosotros no hemos llegado al conocimiento de Dios, no hemos llegado al verdadero conocimiento de su palabra. Vamos en medio del trono a uno que lleva de las manos y los pies en su costado las marcas del sufrimiento que soportó para reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a ti y por amor a mí. Y qué más que nosotros lo podamos mirar en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 9. Él dice en versículo 1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba, y los ídolos ofrecían sahumerio. ¿Sabes? Cuando se siente difícil, el pueblo de Israel estaba allá en Egipto, estaba sufriendo. Era un pueblo esclavo. A veces la gente dice: no, pues creo que allá estaban bien. No, no estaban bien, estaban sufriendo. Entonces Dios hace una obra extraordinaria para sacarlo de ahí. Pero también nosotros lo podemos mirar que en el libro de Oseas también se refiere cuando Jesús fue a Egipto, ¿verdad? Y nosotros lo podemos mirar ahí en Mateo capítulo 2, versículo 15. Todo lo que Él hizo. Pero cuando dice yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Sí, sabes que a veces no sé por qué o cuál es la razón, no lo sé. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a entender el gran amor de Dios? Por ejemplo, si nosotros miramos al pueblo de Israel, al abrirse el Mar Rojo, ellos ya deberían de haber pensado, imaginado: Dios está en el control de todo, Él me ama y Él quiere lo mejor, porque abrió el Mar Rojo. Pero si eso no bastaba, Él les daba comida, Él les daba bebida, pero también en la noche le ponía la lumbrera, y en la mañana cubría con unas nubes del sol para que no se quemara, por el calor era inmenso en el desierto. Y sabes que a veces causa risa, porque ellos podían pedir agua fresca y Dios les daba. Querían comer algo y Dios les daba. Y es por eso que dice: yo los estaba cuidando, yo los estaba protegiendo, porque Él peleaba. Y todas las batallas que el pueblo de Israel ganó, no lo ganó la persona, lo ganó Dios. Pero aún así no quisieron creer. Y en el versículo 4, cuando dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Entonces, nosotros no podemos dar cuenta de que es por eso, esas cuerdas humanas, es que Jesús vino a nacer a este mundo y nos vino a demostrar su amor, su compasión. Y Él empezó a guiar al pueblo. Le mostró a cada uno de los que escuchaban, les demostró con la palabra, con la Biblia, lo que hasta ese momento existía de la Biblia, qué tan grande era su amor. Y cómo es que ellos, el propósito de Dios es que la multitud llegara al conocimiento de Dios, y que si ellos estaban equivocados, que pudieran corregir. Pero dice, Él les demostraba y demostraba, pero no creían. Pero
¿Por qué es que ellos no se quisieron convertir? Y ahora, Dios no puede obligarlos. Bueno, ustedes no quieren, pues ni modo. Pero lo que sí podemos entender en Oseas, cómo podemos mirar que Oseas, cuando a él le dicen, ¿sabes qué? Tienes que buscar una esposa. Una esposa no buena, no adecuada, ¿verdad? Por su pasado, por lo que hacía. Mas, sin embargo, Oseas es obediente. Tú eres obediente. Oseas es obediente a la voz de Dios. Y todo lo que Dios le pide, él obedece. Al traer a esa mujer, al casarse con ella, se convirtió en su esposa. Pero al tener hijos, ¿sabes lo que yo puedo entender? Que el amor de Oseas por esta mujer era grande, inmenso. Primero, que no le importaba su pasado, no importaba lo que estuviera haciendo o fuera, no importaba. Él quería algo mejor, quería algo bueno y estaba luchando por eso. Ahora, él amaba a sus hijos. No importaba si no eran realmente sus hijos, si eran adoptados o no, él los amaba. Y con esto, Dios, con esta imagen, la de la compasión, él estaba demostrando, quería que el pueblo de Israel se diera cuenta, por medio de Oseas, lo que Dios hacía, lo que Dios deseaba. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Más y más. Y cuando esta persona no valía nada, ya no valía nada, Dios le dijo, ve y tómala nuevamente. No importa, cómprala. Ámala. Y cuando tú y yo no valíamos nada, de cierto, no valemos nada. Para el mundo no valemos nada, somos tal vez la escoria, pero para Dios sí. Eso es lo interesante. Porque cuando esta mujer no valía nada, le dio un nombre, le dio un hogar, le dio una familia. Y todo esto debería de llevarnos a reflexionar. En contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios, su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, lo que alejó a Dios, acarrió juicios sobre sí mismo y lo entristeció profundamente. Dios es compasivo, pero nunca excluye la justicia. ¿Has estado alguna vez disgustado por algo al punto de experimentar un malestar estomacal? ¿Alguna vez te has molestado o te has enojado? Probablemente que sí. Es el tipo de imagen que se usa para describir la profundidad de las emociones de Dios respecto de su pueblo. La imagen del corazón revuelto en la compasión encendida y en lenguaje idiomático típico de las emociones profundas y es usado tanto por Dios como los humanos. También podemos mirar en Primera de Reyes, 3:26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Y ahí Salomón pudo ver quién era la madre, pudo ejercer juicio. ¿Por qué? Porque esta mujer sintió compasión. Era su hijo. Y es por eso que fue Cristo mismo quien puso en el corazón de aquella madre la persistencia que no pudo ser rechazada. Fue Cristo el que concedió valor y determinación ante el juez
a la vida suplicante. Fue Cristo quien, siglos antes, en el conflicto misterioso desarrollado junto a Jacob, había inspirado a Jacob la misma fe perseverante y no dejó sin recompensar la confianza que él mismo había implantado. El que puede hacer esa obra no ordinaria, sino extraordinaria en tu vida es Cristo. ¿Te has dado cuenta? A veces quieres hacer algo para la iglesia o quieres ir a la iglesia y quizás lo estás intentando, pero se queda solamente en intento. El que hace la obra es Cristo. El que te va a ayudar es Cristo. Cristo no te deja y yo estoy seguro que ni a ninguno nos ha dejado ni nos dejará. Nosotros podemos mirar la compasión de Jesús. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pero también en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. En varias parábolas, Cristo mismo utiliza repetidamente términos de emoción visceral y desgarradora para describir la compasión del Padre. Miramos en Lucas 18:27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, esa gran deuda que tenía. Pero en Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. ¿Y cuántas personas habían pasado? Es maravilloso, ¿no? Esto, que este hombre fue movido a misericordia y no solamente curó sus heridas, sino que lo llevó a un mejor lugar. Pero también en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Podemos mirar que este padre amoroso estaba esperando a su hijo. Él sabía que en cualquier momento podía aparecer, y apareció. Entonces ahí podemos mirar que este hombre tenía fe, tenía confianza que Dios podía obrar, y sucedió. En San Mateo capítulo 9 versículo 36, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Estaba la multitud ahí sin comer y Dios le proveyó alimento. Se multiplicaron, ¿verdad? Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Tú crees que es fácil perder a un hijo? No. Y a veces cuando tú estás pasando por momentos difíciles, las lágrimas caen de tus ojos y piensas que no tienes fuerza. O muchas de las veces también llegamos a pensar que estamos solos, que estamos abandonados. No, no es cierto. Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Lo triste es de que cuando Jesús mira esa gran ciudad, punto uno que podamos analizar, quizás Jesús pudo haber dicho: yo lo dejé todo allá en el cielo, vine a nacer, a vivir en este mundo. Mi deseo más grande es que se salve toda esta ciudad, pero la ciudad no quiso. Y hoy en día sucede lo mismo. Jesús no ha vuelto
porque te está esperando, me está esperando y está esperando que todos podamos ser convertidos. Desafortunadamente, qué difícil es, porque a veces nosotros amamos más al mundo que a Dios. Hoy existe la misma necesidad, hace falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó en favor de los dolientes y pecadores. Y muchas de las veces nosotros estamos mirando que quizás aquel no tiene posibilidades, quizás aquel no es la persona adecuada, y estamos mirando un montón de defectos en lugar de crear oportunidades. Muchas de las veces las circunstancias pueden separar a los amigos. Las aguas intranquilas y delatado mar pueden agitarse entre nosotros y ellos. Pero ninguna circunstancia ni distancia alguna puede separarnos de Cristo. El amor humano también puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza ni cambios. Yo hoy te puedo decir que te amo, que te aprecio, pero si tú me fallas o yo te fallo, ahí se acabó. A Cristo le hemos fallado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, un sinfín de veces. Y Él nos sigue amando. Maravilloso, ¿no? También leemos en Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Te pregunto, ¿eres celoso? ¿O como mujer eres celosa? ¿Qué tipo de celos? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Qué tipo de celos tienes? Porque dicen, no, hay celos buenos y hay celos malos. ¿Tú crees eso? Cuando tú amas a la persona, tú le puedes dar la confianza. No tienes miedo de nada. Pero sí las celas, ¿no? Y dicen que eso es celos buenos, porque tú sabes que amas a tu esposa. Pero también hay celos enfermizos. Eso porque cualquier cosa, te está revisando el teléfono, te estás mirando a qué horas llega, está pensando con quién hablas. Esos son enfermizos. Pero cuando Dios dice, en Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿A qué se estaba refiriendo? Cuando te casaste, tú dijiste que ibas a ser fiel, ¿verdad? Para toda la vida. Que no te ibas a apartar. Cuando Dios llamó a su pueblo, le dijo, yo soy un Dios celoso. Yo no quiero que se hagan más dioses, que tengan otros dioses. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Pero también miramos en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios es celoso con su iglesia. Dios es celoso con su pueblo. Sí, porque no quería que se fuera atrás de sus amores, de otros amores. Y por eso siempre lo reprendía. No busques donde no hay. No intentes donde no se puede cuando se refiere a Dios. Porque Dios
dice, este es el camino, sigue por ahí. Pero a veces quieres buscar cosas que no existen. También en Salmos 78:58, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Sabes? Solo se puso triste por todo lo que había hecho por su pueblo y ellos no lo valoraron. Es por eso que está ahí la historia de Oseas. Su esposa no valoró su esfuerzo, no valoró su entrega. Oseas era un buen esposo, por lo que registra la Biblia, un buen hombre, un hombre obediente, servicial, cariñoso, compasivo. Pero la esposa no lo valoró. Y a veces quizás nos preguntamos, ¿por qué no valoramos a la esposa? O la esposa, ¿por qué no valora al esposo? ¿Por qué? Nuestro Dios es un Dios celoso y con Él no se debe jugar. Si tú dices que lo amas, tienes que demostrarlo. Y es por eso que en su trato con la raza humana, Dios sobrelleva con paciencia al impenitente. Usa sus instrumentos designados para inducir a los hombres a que sean leales y les ofrece su perdón pleno si se arrepienten. Nosotros podemos mirar en la Biblia que el pecado tiene consecuencia. Puedes ser tú quien seas. A veces yo puedo llegar a pensar que Dios es demasiado bueno y que Dios me perdona. Y sí, Dios me perdona. Pero recuerda que todo tiene límite. Vamos a suponer, ahora yo oro, le pido perdón a Dios, pero salgo al trabajo, hago cosas que no tengo que hacer y por ahí sufro un accidente y muero. ¿Me salvé o me perdí? Dios quiere salvarme, pero mis decisiones son malas. Y esas decisiones malas, erróneas, tienen consecuencias. Y nosotros lo podemos mirar en el caso de María, de Aarón. María estuvo ahí fuera del campamento con lepra. David, ¿te acuerdas de David? Es que si en mi cabeza ya hay cosas malas, ya hay problema. David empieza a maquinar en su cabeza, hace una estrategia como buen militar, y cuando cae, tiene consecuencias. Su hijo se mete con una de sus esposas. Su hijo viola a su propia hermana. Su hermano mata a su propia hermana. Es un desastre. Dios no quería eso. Pero todas las cosas malas tienen consecuencia. Recuerda, porque Dios es celoso, porque Dios es fuego consumidor. Y es por eso que cuando yo acepto a Cristo es para toda la vida. Y es por eso que el matrimonio es para toda la vida. Y es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. Y el Espíritu de Cristo manifiesta a sus iglesias es el mismo Espíritu que debe reinar entre los esposos. Y es por eso que el matrimonio, ninguno de los dos debe dominar, sino los dos sumisos. También leemos en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos fue el angustiado, y el ángel de su paz lo llevó en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado.
Él vino a demostrarnos que sí se podía. Es por eso que se hizo carne. En Jueces 10:16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Cuando el pueblo estaba sufriendo, Dios sufría. Y es por eso cuando tú lloras, Él llora. En Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, porque miraba toda la maldad que existía. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol les afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guardará y los conducirá a manantiales de agua vida. Isaías 49:10. Isaías también 49:15. Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y en 1 Corintios 13:4-8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Y es por eso que el tiempo se acerca. El tiempo ya está cerca y es hora de tomar decisiones. Sí. Y es por eso que Pablo en su oración dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros, para que con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Es por eso que Pablo está exhortando que nosotros tenemos que disfrutar de la vida, vivir la vida, prepararnos para el encuentro con Cristo. Cristo está pronto a volver. Es necesario que nosotros miremos a todo lo que nos rodea para que nos demos cuenta. Lee Mateo 24 y te darás cuenta que Cristo está pronto a volver. Pero ¿y tú? ¿Estás preparado para tener un encuentro con tu Dios? Pero tú, sí, ¿estás preparado? ¿Será que quieres seguir igual o quieres hacer un cambio en tu vida? David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí. Él sabía que se había equivocado, pero había tiempo para corregir. Y él corrigió. Yo sé que me he equivocado y tengo tiempo para corregir. Pero ¿y tú? Sí, tú tienes tiempo para corregir. No esperes mañana. Quizás el mañana pueda ser demasiado tarde. Quizás mañana ya no exista. Y es por eso que hoy necesitamos tomar nuestras decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? De todo corazón, yo te invito para que tomes la mejor decisión. Que Dios nos ayude. Sí. Así como le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que el Señor haga crecer ese amor, que el Señor pueda hacer crecer esa fe en cada uno de nosotros, que el Señor nos pueda ayudar para que nosotros podamos mantenernos firmes en nuestra decisión. Pero si tú aún no has aceptado a Cristo, que el Señor te ayude a tomar esa decisión. Ese es mi deseo también. Mi deseo es que un día todo esto se acabe
que no haya más muerte, dolor, sufrimiento, sino que podamos tener esa paz que necesitamos. Oramos. Señor, le damos las gracias porque su misericordia es grande para con nosotros. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Por favor, abra nuestros ojos, denos sabiduría para que podamos hacer lo bueno, lo recto ante usted. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Nuestros favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.